Un asesino solitario de Elmer Mendoza, presentado por Montserrat Medrano Garrido. Para empezar hay que hablar de Elmer Mendoza. Elmer Mendoza nació en Culiacán, Sinaloa, el 6 de diciembre de 1949. Es representante de la llamada narcoliteratura y novela negra en México. Es escritor, narrador y profesor de literatura, así como promotor cultural. Ha sido ganador de diversos premios, entre los que destacan el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares y el Premio Tusquets de Novela. Sus obras destacadas han sido volúmenes de cuentos como Mucho que reconocer, Quiero contar las huellas de una tarde en la arena, El amor es un perro sin dueño, Firmado con un Kleenex, Cada respiro que tomas, Buenos muchachos, entre otros. Y de novelas, Un asesino solitario, que es el que nos reúne en este video, El amante de Janis Joplin, Efecto tequila y Cóbraselo caro. Para iniciar con la novela, Un asesino solitario es el título de la misma, y nace de la leyenda creada en torno al asesino del candidato a la presidencia en México, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en 1994. Se dijo que Mario Aburto, el presunto homicida de Colosio, fue un asesino solitario. ¿Por qué? Porque actuó sin ayuda de un autor intelectual. Sin embargo, aquí quedan dos dudas aún en nuestros días. La primera es si Aburto fue o no el asesino del candidato, y dos, ¿por qué actuaría sin un autor intelectual? ¿Y por qué actuaría si no tenían razones para matarlo? Entonces, todavía quedan esas dudas aún en estos días. La trama de la novela gira en torno al asesinato de Luis Eduardo Barrientos Ureta, un candidato a la presidencia que es asesinado por el sicario predilecto de la política, el Giorgio. Todos los hechos se desarrollan en México y todo corresponde a las características de la sociedad mexicana de los años 90 y se puede decir que de la actualidad. El relato es en primera persona y de esta manera es que vamos conociendo al George y su manera de ejecutar el plan para acabar con la vida de Barrientos. Aquí hay una cuestión muy importante, la narcoliteratura. Esta novela pertenece a la narcoliteratura. Es la crónica de un asesinato que está narrada en primera persona. El George, que es el protagonista, siempre nos va a guiar, siempre nos va a tratar como si fuéramos sus carnales, sus mejores amigos. Y este personaje es un antihéroe que se desenvuelve en un mundo caótico. ¿Por qué es un antihéroe? Porque es un asesino. Es una persona que no encaja con los estándares de una persona buena en la sociedad. Y es un mundo caótico porque es un México violento el que representa. Hay un acercamiento entre el protagonista y el lector, como decía hace un momento. El protagonista siempre nos va a tratar como si fuéramos sus carnales, nos va a hablar a nosotros, entonces eso nos hace partícipes de todo este proceso de asesinato. Aquí hay una crítica muy severa a las esferas de la política mexicana y a la sociedad mexicana en general, porque están las cuestiones de la corrupción, el abuso de poder, el dinero y el nulo sentido de la moral. Mismo sentido de la moral que nos lleva a los esquemas éticos, en los que en los altos mandos se rigen cuestiones de dudosa moral, mientras que el protagonista de la novela, el George, se mantiene afín a sus preceptos de no asesinar curas, narcos ni mujeres. Entonces aquí ya hay crítica, ya hay esquemas éticos, ya hay la presencia de un elemento que está en todo este tipo de relatos, que es el dinero. Siempre se van a mover bajo preceptos de dinero. Si hay dinero, pues se puede ejecutar cualquier cuestión. El lenguaje. La novela se relata con un lenguaje vulgar, en donde el George dirige la historia con expresiones muy coloquiales y muy propias del norte de México, tanto que la terminología en momentos vuelve un poco complicado el texto. Así que hay que investigar todos esos términos que no se entiendan para poder tener una plena noción de lo que se está diciendo. Otra cosa es que existe un constante uso del Spanglish. Palabras como nice, como people, como business van a estar presentes aquí.
Acerca de los personajes, pues todos los personajes van a responder a las características que distinguen a cada estrato social en México. Por ejemplo, los políticos se encargan de maquinar conspiraciones para que los demás hagan el trabajo sucio a cambio de cuantiosas sumas de dinero. En el caso de la novela, se sabe que al George se le daría $500,000. Y aquí se puede decir que hay dos tipos de personajes. Los específicos conocidos de la televisión y de la política, como lo son Abraham Malinowski, que en la vida real estaría representando a Jacobo Zabludowski, o el mismo Luis Eduardo Barrientos Ureta, que estaría representando a Luis Donaldo Colosio Murrieta. Y también se encuentran aquellos personajes que no son específicos, que son todos aquellos personajes que representan a las comunidades vejadas, a las personas que se dedican a estas cuestiones ilícitas por dinero. Por ejemplo, Willy, Chupafaros, 21, que son los amigos de el George, pueden representar a cualquier persona de los barrios bajos de México que se dedica al narcotráfico, que se dedica a estos negocios sucios. Entonces, pues es muy triste, pero es una realidad a fin de cuentas. Los temas de la novela son la corrupción, la violencia y el narcotráfico, la política y el abuso de poder y las conspiraciones gubernamentales. Dentro de esto ya encontramos múltiples cuestiones de la realidad. Esta novela es muy realista y tan realista que pues se basa en un hecho histórico, como lo fue el impactante caso de Luis Donaldo Colosio y su asesinato. Entonces, ¿vale la pena leerla? Sí, vale totalmente la pena. Solo es cuestión de tener ahí a la mano algo con que explicar la terminología, pero de ahí en fuera se disfruta mucho, no se hace pesada para nada. Es muy interesante y sí retrata cuestiones del México violento, tanto de los 90 como del actual. Entonces, no ha perdido vigencia esta novela y eso es lo que la hace más interesante y quizá más preocupante, porque nos damos cuenta que no ha cambiado mucho. Al contrario, en vez de terminar con la corrupción y la violencia en México, seguimos en estas cuestiones que se han acrecentado con el paso del tiempo. Entonces, eso es algo muy importante y que sí nos deja pensando. Las fuentes consultadas, pues fue el libro de Elmer Mendoza, Un asesino solitario. Y no me queda más que agradecerles por ver este video. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanla en los comentarios. Muchas gracias.